Hola, hola a todos, comunidad de Economía Simple. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un muy buen día. Hoy día vamos a tener un live sobre política y economía con Politichan Chile. Así que, de hecho, ahí se conectó. Lo vamos a invitar para que se una. A ver. Ahí está. Estamos. ¿Cómo estás, Felipe? Hola César, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, gracias. Qué bueno. Bueno, partir por César, que es parte de Politichan Chile. Es politólogo de la Universidad Alberto Hurtado y va a estar con nosotros hablando de política y economía. Vamos a hablar sobre el tema de la nueva constitución. Y muchas otras cosas más, pero principalmente en torno a esto, sobre todo. Porque siempre, Así siempre, es. siempre, siempre vamos buscando otras cositas que vienen a desembocar en el asunto que nosotros estamos analizando. Gracias por la presentación. También a la gente que se está sumando desde Politichan, contarle aquí un poquito más sobre Felipe. A través de su plataforma educativa Economía en Simple ha estado promoviendo contenido económico, más bien educando a través de contingencia, de actualidad, todos estos temas que le están interesando a las personas cotidianamente. Así que creo que ha hecho un labor no menor, muy por el contrario, bastante importante. Y también me llena de orgullo poder estar compartiendo este espacio con Felipe. Así que gracias por aceptar esta invitación y démosle. Muchísimas gracias a ti, César, por aceptar la invitación y por ser parte de esta actividad. Va a estar bien bueno. Partimos con el primer tema entonces, sobre la economía social y solidaria. Qué Son temazo. cuatro temas los que vamos a tocar hoy día. Este va a ser el primero. Es un- el tema de la economía social y solidaria, bueno, lo vamos a tocar tanto el tema en el marco de la constitución, de la propuesta de la constitución, como de lo que es en general. Así que César, Vamos. vamos. ¿Qué entendemos por economía solidaria y social y de dónde más bien viene esta idea? Porque eso es lo que nosotros nos dedicamos a estudiar un poquito más cuando vemos el poder, de dónde nace, cuál es el origen de acá. Y bueno, indagando por ahí hay distintas vertientes que nos indican diferentes orígenes, pero que al que más se acerca acá tiene que ver con esta corriente más bien cepaliana, que yo me imagino que también las manejas tú y muchos más economistas. Todas estas ideas que se acercan más a una izquierda latinoamericana por encasillarlo muy a grandes rasgos, porque es mucho más que eso, por supuesto. Pero vamos un poquito más a lo conceptual sobre economía social. Porque la idea, según algunos autores, eh, ¿qué te plantean? Que existen una suerte de trinidad, de triestamentalidad, entre el sector público, a través de sus empresas públicas, el Estado, municipalidades y muchos más, está por un lado, ¿cierto? Por una esquina, imaginemos un triángulo invertido, mientras que por el otro tenemos las empresas privadas a través de sus diferentes iniciativas. Ujú. Y abajo tenemos esto que a veces queda ausente y que muchas veces no lo reconocemos, que tiene que ver con la economía popular, los Claro. emprendimientos familiares, todo lo que se vende en las ferias, la informalidad. Algo que a veces nos incomoda un poco hablar, pero que nos cuesta reconocer y también como autoridades. Y es ahí Claro. cuando tú logras generar el vínculo entre estas tres aristas, al medio comienzas a generar la economía social y solidaria. Y entre medio tú empiezas a ver cómo se empiezan a mover cooperativas, fundaciones, eh, mutualidades, por ahí entre medio alianzas públicos-privadas y muchas otras cosas más. Entonces, aquí como para que nos vayamos haciendo el esquema de en dónde está ubicada esta economía social y solidaria. Y bueno, ¿en qué consiste? Básicamente es todo esto, todo lo nuevo que tiene que ver con esta diversidad territorial, de poder generar mayores controles democráticos, de poder tener mayor cooperación entre las distintas entidades que acabamos de mencionar. Entonces, así es como la vemos nosotros y como lo dije anteriormente, ¿de dónde viene todo esto? Hay muchas fuentes, pero la que más se acerca a lo que se está planteando en la Constitución tiene que ver con esta idea más bien cepaliana, esta corriente
de izquierda más economicista de América Latina. Y ahí para darte ya el pase, eh, también hay otras constituciones que lo garantizan. Ujú. Y ahí le damos el caso a quienes están más, le damos el favor a quienes están por el rechazo, argumentando que esta constitución es igual que Bolivia, es igual que Ecuador. Ya, en esto sí se parece un poquito, en esta parte. ¿Por qué? Es de las pocas constituciones que te la garantizan, mientras que en otros estados, en otros lugares, esto descansa en un plano legal, normativo, de cuerpo legal, y no de rango constitucional. Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque esto funciona en gran parte del mundo y en todas partes. De hecho, cada uno de los lugares tiene sus diferentes como nichos. La literatura anglosajona, por ejemplo, lo va a catalogar como esta economía social que tiene que ver con lo no lucrativo. Los alemanes se acercan a la economía social de mercado, algo que quería buscar la constitución actual. No sé si lo habrán logrado, es súper discutible. Eh, y otros países europeos van a acercarse más a lo que tiene que ver con las cooperativas, mutualidades y ese tipo de cosas. Y la interacción dentro de esos niveles. Claro. Eh, pero todo eso a un esquema general, porque evidentemente que la discusión es mucho más profunda. Eh, ¿tú qué piensas al respecto, Felipe? ¿Podría funcionar de la forma que se está planteando? Quizás será necesario que se le otorgue un rango constitucional a algo que puede descansar a través de un cuerpo legal o normativo. Muchas gracias, César. Y efectivamente, bueno, volviendo un poco al tema de la definición de la economía social y solidaria, descansa, al menos en América Latina descansa en esa suerte de las definiciones de la CEPAL y lo que fue en su tiempo la izquierda latinoamericana, Ujú. que era un poco más de esta concepción de que quienes lideran la economía son las cooperativas y los trabajadores, partiendo por ahí. Claro. Y ahí tenemos otras vertientes dentro de la economía social solidaria, que es el comercio justo, los circuitos cortos, que son esta economía de intermediarios, perdón, la economía circular de alguna forma. El de crecimiento no lo voy a tomar porque es más como un modelo paralelo a la economía social y solidaria, así que eso lo voy a dejar fuera. Pero por lo menos eso es que nombré, el tema, lo que mencionaste tú de los mercados locales, las ferias libres, también es otro tema súper importante dentro de lo que abarca la economía social y solidaria. Si bien esto, nos dicen que Belén, esto también parte de un tema como de Europa también, porque también tienen otra concepción, bueno, en su tiempo cuando había un debate más entre izquierda y derecha, eso en su momento, pero que logró acercarse de alguna forma con la economía social de mercado. Quizás no se logró al 100%, pero ha tenido buenos avances. De esto, sobre todo en España, que se ha impulsado mucho, en el caso europeo. Y sobre tu pregunta de qué pienso yo, honestamente yo creo que no se le debió haber dado un rango constitucional, aunque sea un principio, porque recordemos que en la propuesta de nueva constitución el tema de la economía social y solidaria está pues, escrita como un principio. De hecho, cito el primer inciso del artículo 182: el Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales de acuerdo a los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria. Y aquí es donde entra el tema de la economía social y solidaria. Y entra todos estos submodelos económicos. A mí me pasa, y también lo ha dicho harto mi colega Roberto de Economía y Guerra, yo pienso que se, hubo tanta queja de que en esta constitución, la constitución que nos rige hoy día, se protegió un modelo económico, ¿no es cierto? Sin De duda. que se protegía el neoliberalismo y todo esto, cosa que uno puede estar de acuerdo o no, yo pienso que sí, también. Me adhiero a ese grupo que cree que se protege un modelo, pero entre toda esta discusión, de alguna u otra forma también se implantó un modelo acá, porque si bien está escrito como un principio, también hay varios artículos que mencionan que se deben fomentar ciertos sectores en particular. De hecho, el inciso cuarto del mismo artículo te dice: el Estado fomentará la innovación, ya, bien, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular, que fueron los modelos que mencioné antes. Y si nos vamos a otro artículo,
el 243, sobre la ruralidad, el Estado fomenta los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pasamos del principio a que el Estado directamente fomente ciertos sectores económicos y de alguna forma va en desmedro de otros sectores. Eso queda claro, aunque no quede explícito de que se va a afectar a otros sectores, porque eso obviamente nunca va a pasar, y de alguna forma también como que se va a tratar de compensar en ese sentido el rol del Estado para que en ese sentido los daños, entre comillas, no sean lo mínimo posible. Pero en ese sentido, creo que si bien el principio es correcto, y de hecho el principio como tal yo lo adhiero, no creo que sea necesario constitucionalizarlo, así como otras normas más. Y es que eso también te abre otras discusiones que se han planteado sobre otros temas de por qué se elevan a un rango constitucional. O sea, Ujú, cuál es lo que nosotros, por qué queremos que sea así? Y eso también te lleva a que la Constitución y todo este proceso constituyente buscó dar respuesta a las demandas sociales de algún momento, porque de distintas formas, diferentes sectores y grupos, y a través de sus intereses, tenían diferentes demandas que plasmaban ciertos temas importantes. Y aquí se trató de abordar prácticamente todo con la Constitución. Entonces, ujú, también hay que entender un poquito cómo se fue dando esto y por qué hay tantos artículos, hay tantos principios y valores que se elevan a un rango constitucional. De hecho, algunos se quejan, principalmente los detractores, de que es muy larga la Constitución, que es muy grande, que abarca mucho. claro. Pero también entendamos el por qué, viendo que esto Ujú. debería ser la solución a muchos de los problemas sociales, en teoría, por supuesto. Sí, Vamos a ver ya al final de la discusión si esto apunta más hacia eso o hacia otras cosas. ujú, claro. Ahora el tema de que sea como mal, de que se hayan colocado tantos principios en la Constitución, más que sea bueno o malo, porque dar un juicio de valor, bueno, todos tienen su juicio de valor, pero lo que dices tú al final, efectivamente cumple con dar una respuesta a un problema en particular. Hoy día tenemos todos estos problemas de cómo, cómo le damos solución o alguna idea de solución al tema de los derechos sociales o a las situaciones como los derechos básicos que hoy día están precarizados, por dar un ejemplo. Entonces, de alguna u otra forma, bueno, tanto desde el octubrismo que se impuso la constituyente, como también de otros sectores más de centro izquierda, y que sobre todo al final del proceso constituyente, antes de la armonización, de hecho, dentro del mes antes de la armonización, en mayo, de alguna forma se trató de dar la bajada, así como, a ver, tenemos todo el desorden acá, empecemos a aterrizar la cosa. Y en ese sentido, de alguna forma se fue cumpliendo esa lógica de bajar los principios constitucionales como Ahí un poco más a la realidad. nos estamos pasando un poquito al tema del proceso constituyente. Claro, eso lo vamos a Bueno, ver después. igual ahí para que se entere el público, la audiencia, con Felipe tratamos de armar esto, de esquematizarlo de forma que sea una conversación y no tan rígido, tan estructurado. Ujú, Entonces, dándole el pie al proceso constituyente, pasaron varias cosas en el camino, pero vamos al origen de esta idea, o sea, de dónde viene. Yo te claro. había mencionado la última vez que conversamos del proceso constituyente que inició formalmente Bachelet, pero esto es una idea que se viene hablando en los sectores de izquierdas hace mucho, mucho tiempo atrás. Hablamos desde el giro a la izquierda en América Latina que se vienen a reformar y a cambiar cada una de las constituciones. Ujú, De ahí a que los detractores de ahora quieran decir que nos parecemos a ellos, no, ya son otras cosas que son totalmente discutibles. Pero el punto es que viene de ahí, viene de ahí. Y esa idea en Chile la tomó Marco Enrique Ominami en su momento. Estamos hablando del año 2006, más o menos, por ahí, claro. sí, para su primera aventura presidencial. Y de ahí en adelante empezó a tomar fuerza y por supuesto que Bachelet lo impulsó como tal. No logró el objetivo dentro de su gobierno, pero ya en el siguiente se pudo plasmar por factores más bien externos. Y Ujú, esa base jamás se recogió. Toda esa propuesta que se generó a través de los cabildos,
nunca tuvo una incidencia directa en el proceso constituyente. Probablemente más de algún convencional tuvo que haber recogido algo de ahí, principalmente el Partido Socialista, que estaban más involucrados. Pero jamás fue una base sólida ni contundente para haber sido una política pública. Entonces, Claro, prácticamente fue una política pública que desembolsó su gasto más bien en lo simbólico que traía, pero no en los resultados como tal. Y eso claro. es completamente cuestionable, Y porque el las gran, políticas públicas no deberían apuntar hacia lo simbólico. Y es parte de lo que igual le pesa a este gobierno. Ahí me salgo un poquito del tema, Ujú, porque no podemos gobernar con simbolismo. claro. Pero, como lo dije también, fue uno de los factores que incidió en el que se haya desarrollado este proceso constituyente como tal. Que, Ujú, dicho sea de paso, hay muchas personas que van a decidir su voto por este proceso. claro, Algunos ya con la bandera desde el principio y otros que pudieron evaluar en la medida que iban viendo y observando cada una de las cosas que iban pasando. Pero algunos desde el principio argumentaban que este era un proceso, y así es, porque tienen justa razón, democrático, paritario, con representación de pueblo originario, y de ahí no se mueven, y es uno de los argumentos para aprobar, mientras que otros dicen que esto fue un circo, y ese es el argumento para rechazar. claro. Entonces, no hay que mirar en menos que hay personas que van a decidir y van a tomar su decisión en base a el proceso constituyente como tal. Ahora, Ujú. eso desde lo político, desde lo electoral, pero en lo económico, ¿cuánto nos fue afectando esto, positiva o negativamente? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si gana la prueba? En este caso, ¿realmente habría más certezas económicas porque se sabría lo que va a pasar? A diferencia de lo que podría suceder si gana el rechazo, que podría haber más incertidumbre. Yo Ujú, ahí me cuelgo un poco de esa discusión porque se queda en el plano especulativo. claro. Pero seguramente tú tienes las herramientas para acercarte un poco más a ver qué es lo que pasaría ahí. Pero coméntame sobre el proceso. ¿Qué pasó en el mundo económico? O sea, en ese plano, mejor dicho. A ver, son varias cosas. Bueno, partiendo porque el proceso como tal, en un marco de pandemia también, generó mucha incertidumbre. Además de que desde el inicio del proceso, al menos de este proceso constituyente, porque efectivamente tenemos el proceso de la expresidenta Bachelet, que si bien tuvo un resultado que fue el proyecto de nueva constitución, que se mandó a la Cámara de Diputados y al Senado, pero lo mandaron en la última semana de gobierno. Entonces, el hecho de que ahora se quiera rescatar, como, de hecho, en un momento, cuando se terminó este proceso constituyente de ahora, se habló de retomar el proyecto de Bachelet. Entonces, Por de parte de la alguna derecha, increíblemente. parte de la derecha y de la centroizquierda sobre todo. Mm. Entonces, de alguna forma como buscando el salvavidas para quienes creían o para quienes creen, perdón, que el texto constitucional es malo. Otros quienes crean que el texto constitucional es bueno, aunque se tenga que mejorar, van a votar a prueba legítimamente. Y, y también pasa lo que tú mencionaste. Al final, hay muchos que están por el apruebo que va por el tema simbólico, de que este proceso es el primer proceso Sí, democrático que por hemos lo tenido. histórico, Y eso claro. es un hecho, no se Sí. puede desconocer. Entonces, yo creo que ese es un sentido positivo que tiene la propuesta de la Constitución, como ese origen a pesar del problema del estallido y del octubrismo que tuvimos en 2019, que fue un poco lo que mencionaba hace un rato. Sin embargo, creo que se, lo- se logró algo mejor de lo esperado porque había muchas personas que definitivamente no esperaban así como grandes resultados, por los que hablan de que este proceso constituyente fue un circo. Al final, yo creo que de alguna forma habrán quedado ahí como chuta. Parece que no fue, el resultado final no fue tan malo como se esperaba y empezaron a rescatar las cosas positivas que había en la propuesta constitucional. Incluso hasta la misma derecha, la centro derecha, perdón, con su carta de compromiso, tomó algunos principios de la propuesta de nueva constitución, lo cual yo creo que es bueno. O sea, es un avance sustantivo para Ujú. el sector. Porque Claro, si se le estaba cuestionando cuáles eran las garantías para que se continúe con el proceso, ahí está. Misma claro, garantía que se firmó de forma transversal
cuando la noche que se lanzó el acuerdo para la nueva constitución y la paz. Entonces, no creo que sea letra muerta en el caso de que gane el rechazo, pero realmente no lo vamos a saber hasta que eso suceda. Y si no sucede, si gana la prueba, va a quedar como una anécdota más de lo que pasó. Claro. Y voy a dar un dato muy freak, pero que yo sé que de repente a ciertos sectores de la derecha como que les arde un poco, y discúlpenme que lo diga así, y las disculpas correspondientes, pero el tema sobre el tema del costo del proceso constituyente. Muchos dicen, ¿por qué el proceso constituyente no generó inflación? ¿O por qué o que este proceso nos salió un ojo en la cara? Ujú. Una patada en el ojo. Fíjense bien que si esto salió 17.000 millones de pesos chilenos, pero si los pasamos a dólares, de hecho tengo el Excel acá, sí, sí, fue todo el cálculo. Nos salió apenas, bueno, no apenas, porque igual son montos gigantescos, son alrededor de 22 millones de dólares. Y eso equivale al 0,008% del PIB. No alcanza ni el 0,01. O Wow. sea, el impacto económico no fue tanto respecto también del presupuesto. Diría que O nada. sea, dentro de todo, no sería tan descabellado pensar que si gana el rechazo, promover un nuevo proceso tampoco es tan costoso como argumentan algunos sectores. Tal cual. Claro, el tema es que cuando se genera esta preocupación de las cifras es porque vemos las cifras, no hacemos la comparación con el PIB. Solo tenemos las cifras ahí y las Lo, interpretamos de lo manera comparamos con nuestro subjetiva. bolsillo. Claro, de todas formas. Ahora, uno tiene el derecho de decir, pucha, se malgastó la plata que yo puse con mi impuesto. Ok, pero si vamos a las comparaciones, hagámoslas de manera objetiva. Entonces, Claro. no digamos que esto iba a generar inflación, o esto fue una chorrera enorme de plata cuando en verdad no lo fue, en términos comparativos. Y sobre tu pregunta que hiciste al darme el pase sobre el tema de la incertidumbre, yo creo que en ambos casos podemos tener incertidumbre, tanto en el apruebo como en el rechazo, porque claro, si bien de alguna u otra forma en ambos lados tenemos algunas garantías, tampoco tenemos una base sólida en términos de cómo controlar la incertidumbre política y por ende calmar a los inversionistas. Entonces, por ese lado, yo soy de los que cree que si gana la prueba, vamos a tener incertidumbre económica. Van a haber algunos que de alguna forma se van a querer ir. Bueno, obviamente van a haber algunos que van a venir, inversionistas. Pero con el rechazo también va a ser lo mismo. Van a haber algunos que se van a ir y otros que van a venir. Pero la atención va a estar igual. Así que, Y esa fuga de inversionistas, ¿en qué escenario se podría dar más rápido de forma que se genere como una histeria colectiva? Ya poniéndonos bien especuladores. ¿Podría darse más rápido en el caso que gane el rechazo? O si es que gana el rechazo, quizás hay una respuesta inmediata por parte de las autoridades y un consenso para que haya un nuevo proceso y tal vez pase colado. Entonces, ¿qué podría ahí suceder en ese caso? Enfocándonos si gana el rechazo, por ejemplo. claro, si lo vemos del tema meramente especulativo, porque aquí estamos solamente Sí, especulando, eh, a mí me pasa que me cuesta verlo como que más un lado que por otro al final, ya. porque pasa que si bien con el rechazo podemos tener el proceso constituyente, pero también puede ser que no se quiera avanzar en este proceso. Entonces, por un lado, ahí podemos tener un problema de incertidumbre mayor y ahí, por ende, un problema enorme. En el caso de que supongamos el caso de que gane el apruebo y no se quiera reformar nada, y estén los votos para no reformar. O en caso de que existan algunas reformas, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, Estado regional, el, ¿cómo se llama esto? El artículo del empréstito, de que los gobiernos regionales y municipales puedan pedir deuda. Eso está en el marco del Estado regional. Si se quiere reformar eso, necesitas 4/7 más un plebiscito o referéndum, como le queramos llamar. En el fondo tenemos el mecanismo de participación ciudadana directo. Bien, o 2/3 de ambas cámaras, que en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, para evitar el referéndum. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, si lo lanzamos a plebiscito,
como está en el marco de la descentralización y las autonomías regionales, que las vamos a tener como con mayor alcance, muchas personas, bueno, partiendo por los partidos políticos, van a hacer campaña para que eso se mantenga, porque es un simbolismo histórico de algo que lo que está fuera de Santiago no han podido tener, y con justa razón. Entonces, pero lo que hay que hacer caer en cuenta también, por otro lado, es la realidad por la que tenemos en Chile. Más del 50% de los municipios están con problemas de corrupción, y por ende, yo creo que dejar ese tipo de autonomía, por dar un ejemplo, no creo que sea bueno, por lo menos ahora. Y en ese sentido yo creo que faltó gradualidad. Entonces, por ejemplo, ya en ese tipo de cosas, en ambos escenarios, volviendo al tema de incertidumbre, yo creo que esos dos lados cumplen perfectamente el empate en cuanto a incertidumbre. Sí hay algo que me impresionó, que fue en un capítulo de economía de Sin Filtros, de este programa de debate político, y aquí muchos se van a reír, incluso cuando vean el live después, voy a citar a Ramón López, economista de la Universidad de Chile, que habló de que en caso de que gane el apruebo, podría haber una mayor incertidumbre porque el dólar se podría ir a las nubes, mientras que con el rechazo se podría ir medianamente bajando. La verdad, yo dudo de eso, pero ya tienes a alguien del sector del apruebo que te dice eso, y es, no sé si es contradictorio, pero te deja la duda, te hace pensar de alguna forma. Pues, Ahí ya, a modo de anécdota, hemos estado organizando algunas actividades con el equipo y ha sido sumamente complejo encontrar economistas de izquierda que abiertamente reconozcan puntos positivos del apruebo o que quieran levantar esta bandera para exponerle y defender los puntos. No quiero decir, no quiero casarme con una postura por la otra, pero me llama mucho la atención por qué tanto de este plano económico eh, se han encasillado sobre todo en apoyar más el rechazo abiertamente o simplemente callar cuando le preguntan si van a aprobar o no. Eh, y ahí nos salimos completamente de la pauta, pero tú Felipe, que asistes constantemente a actividades y eventos, ¿qué pasa en este mundo? ¿Tenemos realmente economistas de izquierda que vayan por el apruebo o no? No. Yo creo que sí, y hay personas de centro izquierda que también van por el apruebo. Tenemos, no estoy seguro, puede que me equivoque, pero el economista de la Chile, Guillermo Larraín, por ejemplo, va por el apruebo, o al menos esa es mi impresión, dentro de los programas que he estado, por ejemplo, en CNN en Agenda Económica, Ya. entonces, o en Radiografía Constitucional en el Canal 13. Entonces, de alguna forma ahí me da como cierta sensación de que Andrea, ahí Sí. un usuario también, uno de nuestros seguidores comenta, Andrea Repeto, también va por el apruebo, justamente. Y deben haber varios economistas más que vayan por el apruebo. Quizás no tenemos los nombres, pero No, seguramente los hay y en las distintas casas de estudio los vas a encontrar, sin duda alguna. claro, Pero de todas abiertamente y formas. dentro de los economistas más taquilleros, por encasillarlos de alguna manera, son pocos los que han manifestado abiertamente su opinión sobre el apruebo. Pero, en fin, Claro. ahí nos estamos desviando un poquito del tema. Freddy, me parece que ha estado bastante activo en los comentarios, nos mencionó sobre los tratados de libre comercio y las relaciones internacionales. Y también yo le dije que era uno de los puntos que nosotros íbamos a abordar. Tú precisamente el otro día subiste una publicación al respecto, dando más bien como un marco conceptual de todo esto. Desde un punto de vista económico y también con tu opinión personal y profesional, ¿qué es lo que piensas al respecto sobre esta priorización geográfica por una zona determinada, en este caso América Latina, que hay en la propuesta de nueva constitución? Yo creo que es un principio de gobierno, y lo dije en el último post constitucional que hice, es un buen programa de gobierno el tener como zona prioritaria para las relaciones internacionales América Latina. De hecho, sin ir más lejos, la canciller de ahora, Antonio Rejola, ahí me podrán corregir el nombre porque de nuevo siempre tengo problemas con el nombre de nuestra ministra de Relaciones Exteriores.
pero el apellido, nuestra ministra Urrejola, dejémosla así. Estuvo en la actividad de Mercosur, estuvo en la que fue la semana pasada, en marco de un nuevo aniversario, para hablar, para ver cómo podemos, como Chile, tener prioridad en la América Latina, en nuestras relaciones tanto económicas como en general de integración y cooperación. En ese sentido, la nueva Constitución, en el artículo número 14, inciso tercero, que nos dice lo siguiente, que Chile declara América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales, calza perfectamente, calza muy bien como programa de gobierno, pero no creo que se... Y de alguna forma se puede ver como principio. De hecho, con uno de mis seguidores, ah, hemos hablado mucho de este tema, así como de si esto es como un principio, o, al menos yo no lo veo como un principio, sino más como un programa derechamente que está ahí para cumplir y que puede ser de alguna forma restrictivo. Siento que esto no debería haber estado en la Constitución. Perfectamente se podría haber quitado. Y podríamos haber dejado los otros dos incisos que básicamente son solo principios, que lo encuentro positivo. Lo políticamente correcto. Claro, me tildarán de amarilla algunos, pero no, en serio, de verdad yo creo que el artículo de Relaciones Internacionales se enmarca muy bien en cuanto al tema de los principios, al menos los deja explícitos, de cómo, bajo qué principios debemos hacer nuestra política exterior. Y que en ese sentido lo encontró bien. Yendo netamente al tema de la Declaración de América Latina y el Caribe como zona prioritaria, tengo mis reparos. ¿Por qué constitucionalizarlo? ¿Realmente era necesario poner una zona prioritaria en vez de dejarlo a libertad del país? Algunos de los detractores plantean que es un tema obvio, así como más obvio que siempre ha sido nuestra zona prioritaria por una ubicación geográfica. Uh-huh. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es Efectivamente, obvio o no necesariamente? Porque yo te quiero responder eso, pero quiero que primero me plantees tu visión. es obvio, pero también no es obvio, porque si bien tenemos esta situación de que sí o sí nos vamos a tener que relacionar con los países de América Latina en temas de que estamos en una zona geográfica que nos obliga, pero bueno, también esto es un acto de voluntad por parte de Chile y del liderazgo que tiene, sobre todo en materia de generar tratados con con nuestros países vecinos, lo cual ha sido muy positivo. Es cosa de ver, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Chile fue quien lo lideró junto con Costa Rica. Ahora que Chile no lo haya firmado, yo creo que fue un disparo en los pies. Creo que fue sumamente negativo que el gobierno del presidente Piñera no haya firmado Escazú. Y rescato de buena manera que ahora el gobierno actual haya querido firmarlo. Y espero que se ratifique, porque es algo que puede mejorar la institucionalidad ambiental mucho más de lo bien que ya está. Entonces, tomando ese liderazgo, se da esta obviedad, como dices tú, de que sí tenemos que hacer estas relaciones con América Latina, tanto en temas políticos como económicos. Y también no es obvio porque llevamos una tradición de 30 años en que nuestra política comercial, hablando netamente de la política comercial, se ha tratado de abrir nuestra economía al mundo. Sí. Entonces, ahí la salvedad de esa obviedad, pienso yo. Y que cerrar esa posibilidad, porque de alguna u otra forma se cierra con esta propuesta de artículo, porque dejas a América Latina por sobre los demás, cuando sabemos además que América Latina tiene esta tradición también cepaliana, proveniente de la CEPAL. No olvidemos nuestro querido Raúl Prespich, y que tiene esta cultura económica proteccionista, básicamente, y de alguna forma evitar que los países del bloque se salgan de este marco y no abran su economía, lo cual yo creo que es sumamente peligroso. Y esto puede hacer de alguna forma que Chile, o se, no, yo creo que puede retroceder poco, pero se va a estancar en ese sentido. No sé qué piensas tú, César. Mira, hay varios puntos dentro de todos los que tú señalas. Hay críticas que son mucho más profundas. De hecho,
uno de los directores del libro, que aquí lo noté, que es Juan Salazar, nos dice que rotundamente esto es malo, porque priorizar nuestras relaciones acá incluye relacionarnos con todos los países que han hecho sus cosas mal, Ujú. salvo Colombia y Perú. Pero obviamente una opinión bastante sesgada que se encasilla mucho más en la derecha más dura, por supuesto. Claro. Mientras que hay otros que plantean todo lo contrario, y aquí para hacer el contrapunto, no es que me esté yo encasillando con esta postura tampoco, es que se Vale. buscan soluciones en bloque, soluciones a problemas sociales que afectan de manera similar a todos los países de América Latina. Y por eso que se busca dar una respuesta más bien como a ese tipo de problemas a través de esta declaración de principio a nivel constitucional. Ujú. Entonces, ya por ahí, efectivamente, quizás podríamos hacer un avance y empezar a plantear un nuevo modelo de regionalización. ¿Y qué Claro. entendemos por regionalización? Porque en materia de relaciones internacionales lo vimos harto. Y hay uno de los autores que se llama Sanauja, un español, que te plantea que este modelo de regionalización consiste en cómo los países se logran insertar en el escenario internacional a través de distintas plataformas, instancias y estrategias. Claro. ¿Y qué pasó después de las dictaduras, después de esta oleada de golpes militares en la década de los 80 en adelante? Vinieron todas estas reacciones de izquierda, ¿cierto? En América Latina. Cuando mandaron el ALCA al carajo, algunos, por ejemplo, ese episodio enigmático, donde estaba Chávez, donde estaba Kirchner, donde estaba Morales, etcétera, Lula, Ujú. Lugo y muchos más, este giro a la izquierda. Esto mostró un regionalismo poshegemónico que viene como a reaccionar frente a todas estas, frente al consenso de Washington, frente a todas las políticas y programas que promueven las entidades internacionales, llámese Banco Mundial, OCDE, etcétera. Fondo monetario. Y después Básicamente de eso, frenar el orden capitalista, de alguna forma. exactamente. Y después de eso evolucionamos a un regionalismo abierto, donde tenemos distintas instancias. Mercosur, Prosur, la Alianza del Pacífico, que creo yo que ha sido de las más exitosas del último tiempo, por Ujú. todos los números también lo respaldan, que implican que los estados empiecen a vincularse entre algunos, pero de forma abierta y con el mundo. A eso se Claro. refiere. Y después de eso, ya más bien viendo los nuevos modelos de regionalización actualmente, no se le ha dado aún en la literatura una categoría como tal. Como te dije, pasamos del poshegemónico al abierto y ahora estamos como en el nuevo. Y esto viene siendo parte de lo nuevo, de poder de una vez por todas agruparnos en bloque. Y eso es lo que se busca de cierta manera desde acá. Y también Claro. tú lo mencionaste muy, muy, muy encima, que tiene que ver con el liderazgo que se puede plantear de forma internacional para Chile. Chile tiene todas las condiciones para ser un líder regional y creo que lo ha sido, pero Ujú. no como algunos quieren que sean. Entonces, algunos quieren que sea de esta forma y otros quieren que sea de forma abierta, tal como lo hemos hecho durante los últimos 30 años. Entonces, ¿cuál es la postura que vamos a adoptar? De cierta manera, aquí hay un cambio de paradigma y eso es lo que hay que anunciar claramente. Esto aquí viene a cambiar ciertas lógicas y, y esperemos que sean buenas en el caso que se apruebe, por supuesto que sí. Ujú. No tenemos una bolita de cristal para decir no, si no tenemos que relacionarnos con nuestros vecinos porque han hecho sus cosas mal. Creo que eso está horriblemente argumentado. Pero de cierta manera también hemos dejado de lado lo que puede ser la cooperación con nuestros vecinos en materias y acuerdos mucho más grandes para lograr cosas en conjunto. Entonces, ahí yo le doy como un check, entre comillas, a esa idea. De ahí a que se pueda materializar o no, ya es otra cosa. Porque en teoría suena fascinante, suena muy bien. Pero en la Claro. praxis vamos a esperar, vamos a tener que ver qué es lo que va realmente a suceder. Pero básicamente como darle el voto de confianza un poco a este cambio de paradigma de nuestras relaciones internacionales. Y ahí voy a colgarme un poco lo que dijiste sobre el tema de la Alianza del Pacífico, que ha sido un total éxito, versus lo que yo creo que conocemos muchos, que es el problema de Mercosur, que de Sí, alguna forma, claro, si bien se ha mantenido como bloque, pero no ha logrado ser exitoso en cuanto a estas políticas de integración económica y de ¿cómo se llama esto? Y de progreso económico. Y no solo por un tema de los cambios políticos que ha habido en América Latina, que eso de todas formas influye, pero también porque no había como esa voluntad de cambiar este esquema de, ok, trabajemos juntos como bloque, pero abrámonos.
porque yo creo que ese ha sido uno de los grandes males de América Latina, que ha sido de cerrarse económicamente al mundo, y por algo que todavía tienen economías de alguna forma deprimidas. Claro, Lo pero hay cual- instituciones que aún promueven ese tipo de prácticas y con sus argumentos. De hecho, lo conversamos en la interna y es parte del análisis que hicimos producto de esta idea de legitimar la política de comercio exterior que tiene el subsecretario Ahumada, de dónde viene. Y está muy Ujú. arraigada con esta idea de la patada a la escalera de su director de tesis de Chang, de que por qué los países, las potencias económicas promueven políticas y programas que no fueron los que ellos utilizaron para llegar al desarrollo, porque utilizaron Claro, medidas proteccionistas y entonces nos seguimos quedando en esa misma lógica en algunos de los estados en América Latina. claro. Y, y quizás esto apunta hacia eso, y si es así, yo creo que no vamos a llegar a los consensos salvo que tengamos distintos líderes, sobre todo de izquierda, al mismo tiempo, remando para el mismo lado. Pero Ujú. eso no creo que pueda suceder como tal en este momento. Es difícil, considerando que todos los líderes de izquierda que tenemos hoy día en América Latina tienen distintas visiones. Sí, Y un poco lo que decía, lo que ocurre también en Argentina, que se ha impulsado mucho esta idea del proteccionismo, aunque bueno, Argentina es un caso especial porque lleva mucho tiempo haciendo la política mal. Entonces, no se podría considerar como un ejemplo de esto es lo que tenemos que seguir o lo que no tenemos que seguir tanto. O sea, claramente un ejemplo a no seguir, pero no lo podemos considerar como un ejemplo de, como característica regional. Así se me explico. Y aquí hay dos preguntas súper buenas. Una que si este artículo podría afectar el TPP-11, por ejemplo, o el CPTPP, Pacto Progresista de Transpacífico, así como para aquellos que han promovido el TPP durante el gobierno de la presidenta Bachelet 2. No sé, no sabría decirte qué tanto podría afectar, salvo que algunos abogados quisieran interpretarlo como inconstitucional, porque puede darse el caso, como también puede que no, esto es solamente un tema especulativo, pero podría darse caso que el tema es como el TPP, como no está priorizando las políticas con América Latina, se puede declarar inconstitucional. Bueno, a mi juicio ese tipo de cosas yo creo que no va a pasar. Así que de alguna forma, si se renegocia de una forma tal el tratado, el TPP-11, yo creo que podría no salir afectado en caso de aprobarse una nueva constitución. Ahora, obviamente hay sectores de la izquierda más dura que no quieren que se apruebe, entonces, por tanto, van a utilizar todas las herramientas posibles, incluso en el marco de la nueva constitución, para que no se apruebe. Y otra pregunta, que es sobre el tema del problema que tuvo la calle Pou y Alberto Fernández en el foro del Mercosur, que fue la semana pasada. A ver, y esto tiene un poco que ver con este problema sí, que hablamos nosotros de de ponernos por de qué, acuerdo. claro, de no ponernos de acuerdo y cerrarnos como bloque y no abrirnos al mundo. Básicamente la posición del presidente de Uruguay, la calle Pou, plantea de que podemos trabajar juntos, no hay problema, pero juntos abramos al mundo. Esto en el marco de que Uruguay está negociando un tratado de libre comercio con China. A algunos le podrá sonar, pueden estar a favor o en contra porque China es una dictadura. Ahí tendrán sus argumentos a favor y en contra, pero están en eso. Y por tanto, el bloque del Mercosur se opuso rotundamente a la flexibilidad para que Uruguay pudiera tomar ese camino, a pesar de que se planteó el camino de avanzar en conjunto hacia la apertura económica. Y de hecho, por esa razón, y ahí Alberto Fernández hablaba así como de no busquemos soluciones individuales, trabajemos en conjunto así, y protejámonos, básicamente. Claro. Que sigue esta idea de una economía cerrada. Entonces, ese fue el problema que Nadie se estuvo. puede salvar solo, eso fue lo que le dijo. Claro, nadie se puede salvar solo, lo cual yo creo que es correcto, pero si las soluciones en bloque no se están dando, Hay que cuál es la salvarse solo. alternativa? De alguna forma hay que buscar alternativas. En ese sentido, yo creo que el Mercosur no lo ha hecho y de hecho, bueno, valga la redundancia con las palabras, al final terminaron firmando los acuerdos sin Uruguay,
que siendo Uruguay un país integracionista total. Sí. Entonces, eso es un tema yo creo que bastante complicado y habría que verlo en el caso de Chile con esta priorización o con esta inspiración integracionista de la región. Eso creo. Eso. Pero bueno, el trasfondo da para mucho y también fue parte de un análisis que nosotros hicimos tiempo atrás con una colega, politóloga también, Valentina, sobre dónde venía esta idea, que yo lo mencioné, lo traje a colación, de legitimar la política de comercio exterior. Y es que aquí también está el foco en poder promover una política exterior turquesa. Yo no sé si has podido leer un poquito en torno a eso porque es un concepto súper nuevo. Es nuevo Claro. en materia de relaciones internacionales, en materia de política exterior, es súper reciente. Y se ha promovido principalmente desde Chile. Es como una suerte de política exterior bien políticamente correcta, que es Ujú. feminista, que promueve el respeto por los derechos humanos, que es ecológica, que es amigable con el medio ambiente, que promueve la democracia, todo eso, todo eso. Que algunos podrían decir, no, son ideas de izquierda. Eso diría, no sé, mi tío de derecha, ¿cachai? Claro, Pero viene a modernizar ciertas cosas, por supuesto. claro. Y es allá a donde se está apuntando. Y eso es parte del programa de gobierno, ojo. Ujú. Entonces, aquí hay cosas que se van viendo paralelamente y algunos van a acusarlo falsamente de que se está constitucionalizando un programa de gobierno. Pero esto siempre Claro. fue así y los que votaron a favor de esto lo tenían más que claro. Entonces, ¿qué es lo malo detrás de esto? Si así fue. Y Boric basó su campaña también en esto. Entonces se la Claro. jugó al 100%. De ahí a que haya sido bueno o malo, al parecer le está dando resultados positivos. Claro, y Y hasta que están coincidiendo está también. coincidiendo todo, todo, todo. Pero ahí es cuando se empiezan a ver algunas cosas difusas entre lo que promueve el gobierno y lo que es la nueva constitución. Pero Claro. realmente siempre y desde el origen estuvieron ligados, por Ujú. motivos obvios. Lo cual Claro. no creo que sea malo per se. Ujú. Sí, yo tengo una mirada similar, en verdad. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, leí la columna que hicieron ustedes como Politichan. De verdad encuentro que esto fue preciso y hablaron bien como sobre este rol que venía tomando, en especial el subsecretario Humada, que es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, para quienes no sepan, que tiene esta política, si bien multilateral, pero toma ciertos como estos principios de cambio climático, feminismo, y también tiene esta postura un poco de integracionismo. Sí, Entonces, esta política per se no encuentro que sea mala. De hecho, se puede enmarcar en un montón de discusiones multilaterales que vemos, por ejemplo, en Naciones Unidas, para, para ver en conjunto, y en este caso ya a nivel mundial, los problemas que tenemos como sociedad a nivel planetario. Y de alguna forma, cómo podemos ayudar a los que están menos a los países que están menos aventajados, de alguna forma. Cómo, por ejemplo, salvarlos del cambio climático, cómo ser un apoyo para que ellos se puedan desarrollar económicamente. Y son debates marcados fuera de ideología, lo cual encuentro que está súper bien. Entonces, sí encuentro que el subsecretario más no ha jugado lo suficientemente bien las cartas del asunto, el tema de política exterior. El o mejor ejemplo está en el tema de la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que se ha demorado y ya en ese sentido, comunicacionalmente, como llaman ellos, como llaman el ministerio, ha sido errático. La demora del TPP-11 también yo creo que ha sido de alguna forma errático. Sí encuentro que es positivo lo que están haciendo con esta propuesta de renegociar el capítulo de solución de controversias del tratado, para eximirse de esto. Yo encuentro que eso está muy bien, porque de esa forma nosotros como país, como Chile, vamos a tener mayor libertad regulatoria, que es lo que también hizo Nueva Zelanda en su minuto. Y recordemos que esta no es primera vez que se renegocia este episodio para evitar problemas de controversias con transnacionales. Porque ya en el gobierno anterior tuvimos una renegociación y falló. Porque creo que fue Japón que rechazó esta negociación y por eso no se pudo aplicar. Pero
Sí creo que ha sido errático en términos comunicativos de lo que se ha querido mostrar con el acuerdo, con la modernización del acuerdo con Europa, por ejemplo. Y en Pero ese ahí sentido, en general, y para hacerle también el contrapunto, ujú, probablemente dentro de sus creencias más profundas, dentro de su núcleo cercano de confianza, le están dando la razón en cada uno de los pasos que está dando, por el hecho de ujú, cambiar de una vez por todas de dirección en cuanto a relaciones económicas internacionales, porque es la primera vez que nos vemos enfrentados a este cambio de paradigma a nivel claro, comercial. Primera vez que se está cuestionando de forma tan tajante. Entonces, quizás son cosas que no lo vean de la forma que lo podemos ver nosotros, sino que más bien van a creer que lo están haciendo de la forma correcta. claro. Aparte que sus estudios hacia atrás siempre lo dictaminaron de esa manera. Sí, de todas formas. Y ahí tú puedes complementar mejor ese tema respecto a los estudios que han hecho, bueno, el ahumado académico, en fondo. Es lo más claro. Pero es el mismo. Bueno, a mí me hizo clase y puede ver de cerca cada una de esas ideas. Y obviamente creo que este tema da para mucho. Podríamos estar todo un live pasándolo y creo que no sería mala idea para uno siguiente. De hecho, estaría bien bueno. Oye, pero se nos está acabando un poquito el tiempo. Ujú. Vamos al último tema para que nos vayamos acercando a las conclusiones que tienen que ver con los derechos sociales. Sí. Porque de hecho leía hoy en la tercera que Libertad y Desarrollo sacó un estudio, no sé de dónde, pero lo sacó, donde argumentaban que se va a aumentar en 13.000 millones de pesos los altos cargos nuevos que propone la nueva constitución. Ujú. Y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué habrá de cierto detrás de esto? Porque no lo pude leer a profundidad por motivos obvios. Lo vi hace como 2 horas atrás. Mm. Y te siembran miedo en el sentido de que puede aumentar el aparato estatal, va a aumentar la burocracia y puras cosas negativas de índole mucho más liberal económico. ¿Esto es negativo necesariamente o no? ¿O es algo perfectible y mejorable? ¿Qué crees tú, Felipe? Yo creo que, bueno, todo es mejorable, todo es perfectible. Todo es No, claro. perfectible, como decía por ahí José Piñera en el marco de su defensa férrea al tema de la FP, pero no vamos a tocar ese tema, vamos a hablar netamente del tema de los derechos sociales y el costo de la Constitución también un poco, y de estos 13.000 millones de pesos, perdón, decías tú, de esta instalación de la burocracia. Sí, La de verdad, los altos cargos. de los altos cargos, que es un 0,006% del PIB. De verdad, no, tampoco es una cantidad absurda de plata si lo vemos a nivel como de gasto público. Porque de hecho nuestro gasto público es como un 20 y algo por ciento del PIB, incluso vamos para el 30. Entonces, ese aumento de burocracia como de altos cargos en términos económicos no sería tanto. Lo que sí podría ser cuestionable, ya en términos como de eficiencia, es, valga la redundancia, qué tan eficiente podrían ser esta gran cantidad de nuevos cargos. Y ahí un poco la queja por parte de sectores más de derecha, de centro izquierda, o dejándolo más amplio los sectores más liberales, que creen que en un estado con menos burocracia. Entonces, de alguna forma ahí se podría entender una queja, pero también estamos basándonos en supuestos, de su supuesto de que el Estado de por sí es ineficiente y por lo tanto más burocracia de más altos cargos va a ser ineficiente. Yo soy de la idea del profesor Oscar Landerreche, de que perfectamente podríamos tener un Estado más grande, porque esto de que el Estado o mercado no existe, es una falsa dicotomía, ambos se Muy complementan. antiguo, muy antiguo. Ujú. Entonces, dicho eso, soy de la postura de que perfectamente se puede crear esta lógica como de hartos cargos sin problema, pero, pero siempre tiene que venir acompañado de una reforma del Estado, que eso, de hecho, hoy día lo decía Landerreche en una actividad del Instituto de Estudios de Del IES, Sociedades, sí. que hoy día en la propuesta de nueva constitución no tenemos nada, pero nada de nada respecto a una reforma de Estado que es la que de hecho la que más necesitamos. Lo que más necesitamos fue lo que menos se comentó para este proceso constituyente. Por ende, sería difícil hablar, ahí hay
una base para poder decir que esta nueva burocracia no va a ser eficiente. Y también hay un problema, que lo habla muy bien Landereste también, y es el tema de que no hay una profesionalización del servicio civil. Hoy día no lo tenemos. Si bien tenemos esta elección de los cargos por servicio civil, hoy día lo estamos tratando de una manera bastante miserable. Entonces yo sí soy de esa idea de que profesionalicemos el servicio civil, profesionalicemos y démosle mayor dignidad a los funcionarios públicos, que, claro, hay funcionarios públicos que hacen derechamente mal su pega, pero hay otros que tratan de hacer su pega lo mejor posible. Entonces, por ambos lados se puede hablar, no, pero que esta es la excepción a la regla, o por el otro lado, esta es la excepción a la regla. La, el tema objetivo es que hay funcionarios que hacen bien la pega y funcionarios que hacen mal la pega. Por los dos Exacto. lados está eso. ¿Y, Y y por qué hacen bien o mal la pega? Porque precisamente no forman parte de esta profesionalización de una carrera pública. Lo que claro, nosotros presenciamos también coincidentemente en la charla anterior de Landa Reche en la FEN, donde argumentaba que en otros países como Suecia, Finlandia, los funcionarios de carrera pública se cuadraban con el líder de derecha si le tocaba en un gobierno, y en el otro, si era comunista, se tendrían que cuadrar con el comunista. Entonces, claro, ese tipo de cosas está muy lejos de las discusiones que nosotros hemos planteado como sociedad acá en Chile. Está totalmente lejano. claro, Pero, pero, pero volviendo al punto de los derechos sociales, creo que se apunta hacia el norte correcto. Ahí es una de las mejores respuestas, por supuesto, de la convención a través de la propuesta de borrador de nueva constitución para dar respuesta a las problemáticas sociales. Una de esas. Sin embargo, claro, se va generando distintas cosas y es la bajada que le va a tener que otorgar el cuerpo legal que vaya a rodear cada uno de estos derechos sociales de ahí en adelante. Y yo creo que es claro. ahí el gran desafío de poder estar atento a esas discusiones. De todas Porque, formas, porque va a tocar darle la bajada, lo va a tener que ver el próximo Congreso, y cuáles van a ser los límites, todas esas cosas creo que no quedan bastante claras. Y esa es como la única crítica que le podría hacer a los derechos sociales, que faltan algunas bajadas, pero que van a quedar pendientes para lo que algunos dicen son los burócratas de turno, pero van a tener una de las tareas más importantes y quizás más importante que la misma redacción de la Constitución como tal, que es darle esta bajada a través de claro, las normas, de los códigos, de las leyes que pueden emanar. claro, y por eso se dice de que el proceso constituyente ahora se pasa al Congreso. Bueno, independiente de las de Claro, las dos opciones, en ambos casos se llega al Congreso el poder constituyente. En el caso del apruebo y de los derechos sociales, hay un tema de que buena parte de los derechos sociales quedaron así como enmarcados a la ley. Todo sí. queda a la ley. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, que el hecho que haya quedado también como muy implícita ciertas cosas, genera la duda y queda a múltiples interpretaciones. Y yo creo que eso es algo que se puede evitar en el debate constitucional que tuvimos ahora. Porque de haber quedado principios más explícitos o de que ciertas cosas, ciertos derechos quedan de manera más explícita, más cerrada, perfectamente podríamos tener derechos sociales mejor aplicables, más viables. Claro. Pero sí me quedo con el hecho de que esta propuesta de nueva constitución hizo algo positivo respecto a la materia de los derechos sociales, que fue efectivamente lo que dices tú, dar la respuesta a las demandas sociales que tenía la ciudadanía. Entonces, ahora habrá que ver los costes económicos y todo el tema en su momento, pero porque obviamente como vamos a tener más derechos, hay que ver cómo lo financiamos. Y como tampoco tenemos un orden económico lo suficientemente robusto, a pesar de los principios que obligan a tener un orden económico robusto, que por ejemplo la responsabilidad fiscal, sostenida fiscal, entre otros, por cómo quedó el orden, no se cumple, que quedaron en contradicción. Entonces, por ese lado, estaría un poco complicado cumplir todos los derechos sociales, porque yo creo que y ahí yo creo que fue como nuevamente un disparo en los pies para cumplir algo que necesitamos avanzar con urgencia, que es garantizar el acceso
y llegar a esta igualdad de oportunidades que no hemos tenido. Hoy día no tenemos un piso de igualdad de oportunidades y por lo tanto también estamos pensando en que los resultados son distintos y tampoco hay cohesión social al respecto. Y no tenemos movilidad social precisamente por esta falta de igualdad de oportunidades y porque también tenemos este problema de que dejamos afuera la igualdad de resultados que también es necesaria. No necesariamente por estar a favor de la igualdad de resultados tengo que decir vamos a nivelar todos bajos. ¿Por qué no hablamos, por qué nos dejamos es absurdo y empezamos a hablar de nivelemos para arriba en cuanto a los resultados? Tratemos de que todos aquellos que van a entrar con igualdad de oportunidades puedan tener los mismos resultados positivos. Entonces, yo creo que es un debate que no se ha dado porque se ha querido mantener en el absurdo político, ideológico, de todas formas, que hay que resolver. Y por aquí los supuesto derechos que sociales entran en corriente perfecta, así como el Estado social y democrático de derecho, que es la base fundamental para estos derechos sociales. precisamente, pero que también nos va a quedar para otro capítulo, para otras instancias, porque ya para ir acercándonos a las conclusiones, en honor al tiempo, por supuesto, Ujú. yo quiero decir que lo que he podido observar con esta propuesta de nueva constitución es una desnivelación constitucional, en el sentido de que hay algunas cosas que se le otorga rango constitucional cuando siempre lo hicimos de una manera legal o normativa, Ujú. mientras que hay otras que se dejan a la interpretación, que son más bien elementos nuevos. Entonces, Claro, hay algunas cosas que nos entregan certezas y otras que no. Y hay algunas cosas muy buenas que no nos dan certezas, que tienen que ver precisamente con lo último que conversamos, con los derechos sociales. Me hubiera claro. encantado que sea un poco más claro en ese sentido, porque nuevamente cuestiono también el estudio de libertad de desarrollo, que no lo he leído, pero viéndolo así en los títulos, de dónde viene toda esa especulación y todos esos cálculos que se estiman. Y con la Ahí, connotación negativa que ellos traen. exactamente, ya viene arraigada esa connotación negativa. Ujú. Entonces, yo prefería desprenderme un poco de eso y verlo con otros ojos. Siempre es importante ver, por eso lo diré como para empezar la conversación, pero Claro. seguramente no es el estudio más importante que vamos a ver dentro de estas semanas, y van a haber otros más, que sean un poco más potentes en ese sentido. Claro, quizá mucho más técnica y más fuera de la ideología. Yo creo que el momento que se cumpla eso, yo creo que va a haber un debate técnico más aterrizado. Y ahí yo creo que va a ser un punto a favor como para poder discutir sanamente al final, de Sí, qué tan sí, viables o inviables son las propuestas. y por mi parte seguir viéndolo, seguir asistiendo, seguir también promoviendo este tipo de actividades, porque aún no decido mi voto. Creo Ujú. que me he ido guiando a veces un poquito más hacia la prueba, hacia un poquito más al rechazo, con distintos elementos de por medio. Creo que una tercera alternativa hubiera sido muy interesante, pero no está. Las opciones son solo dos y hay que elegir dentro de ellas. Así que ojalá que las personas, y al menos despidiéndome en lo personal, puedan seguir informándose lo más que puedan. Qué bueno que se pudieron quedar acá con nosotros a compartir y pudieron plantear también sus inquietudes. Eso se agradece, se valora de forma enorme, y nos vamos a seguir viendo. A nuestros seguidores que están desde Politichan, comentarles que Felipe hace un trabajo muy importante en el área económica, principalmente sobre lo educativo de esta materia, y que también sigan su página, porque está empezando, va a cumplir un año ahora en un par de meses más, y creo que va a tirar para arriba con muchas otras cosas que se vienen, porque la discusión económica no va a parar. Ujú. Se vienen cositas, como dice al buen chileno. Me encanta, se vienen cositas. Es tan Claro. amplio. Oye, muchísimas gracias, César, por el reconocimiento. Sí, efectivamente, en septiembre cumplimos un año, el 9 de septiembre, para ser más preciso. Bueno, de hecho, ya Economía Display ya lleva un año así como proyecto como tal, pero así como, como ya en Como plataforma. funcionamiento, como plataforma, vamos al año en septiembre. Así que queda poquito. Y efectivamente se van a venir más cositas, se van a venir otras actividades, sin duda. Y yo creo que va a estar bien entretenido seguir teniendo esto con Politician Chile, que también ha hecho un gran trabajo, no solo en cuanto al contenido que promueve desde el lado político, desde el lado de los politólogos,
como podría decir bien. Y también con los debates que de alguna forma también han organizado. Sí, de hecho, yo creo que eso es como un excelente punto de salto que pueden tomar, que han podido tomar ustedes. Y en ese sentido también dejo la invitación a la comunidad de Economía Simple, que vayan, vean la página de Politician Chile, que la sigan y que se vayan informando también desde esas miradas, no solamente como del lado económico, sino que también como el lado de los politólogos. En ese sentido dejo la invitación ahí y sin duda vamos a tener más actividades, vamos a tener más tiempo para poder ahondar en otras cosas que hayan quedado pendientes de este en vivo. Sí, 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 siempre nos va a faltar el tiempo porque hay cosas que son muy profundas. Ujú. Distintos temas como la legitimidad de la política de comercio exterior, el financiamiento de los derechos sociales y muchas otras cosas más. De ahí en adelante vamos a tener resultados y eso va a seguir dando pie a otros temas en materia económica. Claro, nuevas Entonces, discusiones. vienen muchas cositas. Claro, Oye, gracias también por tus palabras, por cómo nos mostraste. Ojalá que podamos seguir dialogando dentro de lo que es la economía y la ciencia política y muchas otras más ciencias sociales, porque es la única manera que podamos mostrar que este trabajo es en conjunto, o sea, poder encasillarlo en una sola área muchas veces te llena de sesgos. Y más allá de lo ideológico, estoy hablando de lo profesional. A claro, veces los politólogos dicen, no, los economistas no, ¿cómo hablar? Y viceversa, pasa mucho. Entonces, no, eso ujú, está mal. Tenemos que volver a encontrarnos y entablar este mismo tipo de conversaciones. Porque, ujú, y para ir cerrando, ¿qué es lo que pasa? A veces hablamos en un lenguaje que solo nosotros entendemos. Yo aquí traté de mencionar los menos conceptos posibles, y me imagino que a ti igual te pasó, para no confundir a la gente. Y vemos todos los claro. días en los medios que hay conceptos rimbombantes y cuestiones que dejan mareado a las personas comunes y corrientes. Entonces, también ahí nuevamente felicitarte por el trabajo de Economía Simple que explica muy fácilmente cosas que a veces se escapan del alcance del común denominador. Claro. Muchísimas gracias por tus palabras, César. Y claro, efectivamente cuesta tratar de darle esta bajada así como más fácil, de una comprensión más fácil de las cosas, porque todo esto requiere de mucho trabajo. Y yo creo que tanto de economía simple, o al menos eso lo he intentado, y ustedes también en ese sentido se ha hecho bien la pega, de que hemos logrado esos resultados de bajar esos tecnicismos un poco a cómo afectan la realidad, en el fondo. Sí, sí. Bueno, Felipe, yo me voy despidiendo. Ujú. Nuevamente, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, se conectaron harto en algún momento Sí. y nos vamos a seguir viendo, seguro que sí. De Felipe, todas también a formas, ti, gracias por tu tiempo, por tu tremenda disposición y creo que se dio una muy rica e interesante conversación en estos poquito más de hora que estuvimos conversando. sí, de todas formas, muchísimas gracias César a ti por la disposición, por acompañar a este trabajo que bueno que estamos haciendo todos de la perspectiva informativa con distintas disciplinas, pero vamos a un mismo camino al final. Y Sí, también quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en este live. Este live va a quedar guardado, así que para quienes se lo hayan perdido, ahí lo van a poder tener a disposición. Así que sí, vamos a hacer también una pequeña notita ahí en politicianchile.com para que después la puedan ir a visitar, resumiendo mucho, algunas cositas que nosotros mencionamos por acá, lo más ujú, importante. mucho, mucho mejor, fantástico. Así que ahí para que se deleiten con esa lectura y obviamente van a poder ver más también columnas de Politician. Así que eso, nos vamos despidiendo. Agradecerte a ti y agradecerle a todos por estar acá y nos vamos a ver en una próxima ocasión. Claro que sí. Chao, un Vale, pues César, abrazo, Felipe. un Cuídate. abrazo, que estés muy bien. Igual tú. Gracias.